les quiero compartir una funcionalidad que me parece está buenísima para esos procesos de recursos humanos en los que necesitamos intercambiar información con las áreas y que ese intercambio de información lo hacemos vía Excel. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos automatizar parte de este proceso. Imaginemos que estamos llevando a cabo un proceso de promociones, en el que nosotros definimos un archivo modelo que le enviamos a cada líder de la organización y ellos nos respondieron con la información de las personas a promocionar en cada uno de sus equipos. Entonces, a medida que vamos avanzando en la recopilación de los datos, vamos teniendo cada vez más archivos que nosotros vamos a ubicar dentro de una carpeta. Por ejemplo, en este caso preparamos 3 para el ejemplo. Eso, en lugar de hacer un archivo único en Excel, lo que vamos a hacer es pedirle a Power BI que haga ese trabajo por nosotros. Me voy a ir a obtener datos, voy a seleccionar la opción de más y cuando me aparece el listado de orígenes voy a seleccionar carpeta y conectar. Lo primero que va a hacer Power BI es pedirme una ruta de acceso a esa carpeta. Entonces voy a seleccionar dentro de mi disco dónde están ubicados esos archivos. En este caso, por ejemplo, la carpeta se llama importar carpeta, que es lo que hicimos para este ejercicio. Van a aparecer los archivos que tengo dentro de esa carpeta, en este caso son 3, los 3 de extensión XLSX, o sea de Excel. Y vamos a seleccionar acá que quiero combinarlos y voy a seleccionar la opción de combinar y cargar para que me dejen esta vista. Si no, de lo contrario, podría ir directamente a transformar datos, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Antes de crear la tabla anexada, Power BI nos va a preguntar qué queremos usar como ejemplo. Entonces, nos va a decir qué archivo es el que contiene el modelo que queremos utilizar para la tabla anexada. Como son los 3 iguales, yo voy a dejar el primer archivo y acá puedo elegir directamente la hoja de promociones para que me muestre cómo se va a visualizar. Acá ya vemos que hay algunos errores, lo vamos a hacer de esta manera justamente para corregirlos ahora en la vista de transformar datos. Voy a dar a aceptar. Y una vez que me trae la información, me va a aparecer una tabla en Power BI que se va a llamar importar carpeta, donde me va a poner la información. Vamos a ver cómo se ve eso en la vista de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo? Me creó una columna con el nombre del archivo. Después me creó una columna con el nombre que aparecía como título de ese archivo. Si yo vuelvo a entrar acá, por ejemplo, a IT, vamos a ver que tengo un título de promociones. Entonces tomó esta línea para los encabezados. ¿Sí? Con lo cual el resto son columna 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para corregir esto voy a ir a inicio, transformar datos y vamos a entrar al editor de Power Query. Entonces acá lo que hizo Power Query es crearnos los pasos en lenguaje M de esa tabla anexada que fue creando y nos creó la consulta anexada. Entonces, por ejemplo, esta primera columna que dice el nombre del archivo no me interesa, la voy a quitar. Yo ya tengo acá, por ejemplo, los nombres de la dirección y del reporte. Lo que no tengo bien son los encabezados, con lo cual le voy a pedir que use la primera fila como encabezado y me va a permitir entonces ver los distintos nombres que tenía en el archivo de Excel. El único problema que me queda en esta tabla es que estoy viendo dentro del listado de información los encabezados de los archivos que anexó. Entonces, esto lo que voy a hacer es un filtro, quitando directamente ese texto que identifica el encabezado, y de esa manera ya me queda la tabla limpia. Todo esto se agrega como pasos aplicados, con lo cual la próxima vez que lo haga de manera automática Power BI lo va a registrar. Entonces se cargan los cambios, tenemos nuestra tabla anexada ya actualizada y vamos a ver, por ejemplo, qué pasaría si yo acá le sumo nueva información. Voy a traer recursos humanos, lo voy a llevar acá a importar carpeta y simplemente desde Power BI le voy a decir que quiero actualizar los datos. Entonces una vez que actualizo los datos, Power BI vuelve a la carpeta, se fija todo lo que hay y me crea la tabla anexada con toda esa información. Esto lo estamos viendo en la vista de datos como una tabla, también lo podemos ver en la vista de informe y en esta vista podemos crear, por ejemplo, una tablita donde estemos mostrando toda esta información, ¿sí? Por ejemplo, voy a llevar todos estos datos para mostrar de la persona y le vamos a dar formato a esta tabla para que se vea un poquito mejor. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar en Power BI con carpetas que importamos y agilizar mucho el trabajo de crear una tabla anexada a partir de muchos archivos.